¿Cómo es posible que un apologeta, que un maestro de la fe, que muchos se han podido convertir, gloria a Dios, a través de su trabajo y de lo que el Señor ha hecho en su vida, en estos momentos esté en un lugar tan oscuro como negando 5 sacramentos de la Iglesia Católica? 5 sacramentos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué habrá podido pasar para que llegara a ese lugar? Dice la Iglesia: si algún católico niega un solo artículo de la fe, aunque crea todo lo demás, dejará de ser católico y es separado de la Iglesia. Por ejemplo, si usted cree que el matrimonio o el orden sacerdotal no son sacramentos, o que nuestro Señor no está presente en la Santa Eucaristía, usted no sería católico, aunque creyera todas las demás enseñanzas de la Iglesia. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Fernando Casanova, el nuevo Martín Lutero. ¿Es acaso eso lo que estamos viendo delante de nuestros ojos? Yo conocí de su prédica alrededor de 6-7 años y fue algo hermoso, porque apenas estaba verdaderamente amando y conociendo con mucho amor mi fe católica, apologética y todo esto. Y ver lo que está pasando con él me dio muy duro, fue muy triste, porque yo sé que no es algo bueno. O sea, esto no es de la noche a la mañana, y es importante que yo sé que muchos de ustedes a lo mejor ya vieron el video del padre Olivera Rabasi, del padrecito Millennial. Ahora mismo no me acuerdo bien su nombre como tal, y discúlpeme, padre. Y otros canales muy buenos católicos, hablando del tema y presentando cada uno de los tweets de esos pronunciamientos y opiniones que él daba, con las cuales, pues, muy comprometedoras y también muy tristes acerca de la Iglesia, acerca del Papa, acerca de los sacerdotes en general, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, el punto principal de este video, y quiero que sepan, es aprender de esto que le ha pasado y lo que está haciendo por ese hermano que por lo menos yo le tengo un aprecio, porque sé que ha hecho mucho por la iglesia, hizo mucho por la iglesia por muchos años. En ese momento está haciendo un daño. Esa es la realidad. Entonces, vamos a tocar el tema más importante que yo entiendo y he reflexionado y orado. Hey, ¿qué podemos aprender de esto que le ha pasado y que está pasando con Fernando Casanova? Y que son cosas que podemos hacer para ayudarlo a él y con la gracia de Dios, él salga de esa crisis, entre comillas, que está pasando. Y digo entre comillas porque yo no sé si es una crisis o es realmente, pues, él está en todo su sentido y ese es su full, ¿cómo te explico? Su full opinión, y en ese, vamos a decir, en esa montaña se quiere caer, o sea, se quiere morir. Yo no lo sé. Pero es importante que veamos esto. ¿Y por qué mencioné lo que dije al principio? El nuevo Martín Lutero. Porque, pues, una de las cosas muy importantes que el padre Olivera Rabasi referenció fue que hay muchos escritos de Martín Lutero que se parecen muchísimo a esto que ha proliferado, ¿no? Fernando Casanova, que lo cual es un poquito como que duele, ¿no? Por ejemplo, Martín Lutero dice: respecto a los sacramentos, Lutero afirmaba la existencia solo de dos, el bautismo y la Santa Cena.
Y usted sabe muy bien que hay un tweet que puso el señor Fernando Casanova a donde también hace esa misma referencia. Y él dice que los demás sacramentos fueron creados por nosotros los hombres, o mejor dicho, los obispos, para controlarnos. Muy triste, ¿eh? Porque vamos a ver qué es lo que la iglesia enseña acerca de este tipo de comentarios, de creencias, de posturas. Ya vamos a entrar un poquito acerca de eso. Entonces aquí lo tengo. Voy a tratar de ponerlo aquí en pantalla ahora. 2 sacramentos. El santo matrimonio no tiene que ser sacramento para que sea de institución divina hasta la muerte. Esa es su opinión, ¿eh? Eso no es la enseñanza de la iglesia. Y una vez una persona habla en contra de fundamentos de nuestra fe, que no lo inventó la iglesia, sino fue dada por Jesucristo, ya tenemos problemas, familia. Ya tenemos problemas. Y me encanta porque, pues, algo que Fernando Casanova, si está viendo este video, que no sé, a lo mejor Dios te da la gracia y ves este video, porque al final es un video para llamar al corazón a despertar, a que toque la puerta del Señor y derribe cualquier muro que haya en tu corazón, en tu mente, cualquier espíritu maligno que te esté perturbando, llevándote en este camino de perdición y oscuro. San Pablo dice en 1 Corintios 10:12, el que crea estar de pie, que cuide de no caer. Porque familia, es muy fácil, y soy sincero, es muy fácil entrar en un mundo de donde no se está practicando las virtudes necesarias y empezamos a caer en pecados veniales, y poco a poco terminamos en pecados mortales que terminan con nuestra alma. Y terminamos tomando decisiones, teniendo posturas que no son de acuerdo con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y con las enseñanzas de la iglesia. Entonces, vamos a entrar de lleno aquí a fondo. Los atributos de la Iglesia Católica son 3. Es importante, Fernando, y toda mi familia católica que me está viendo, son 3 que entendamos esto, que nunca se nos olvide. Autoridad, infalibilidad e indefectibilidad. Y vamos a desarrollar en muy poco tiempo qué significa cada uno de esos. Y vamos a enfocarnos en uno específico que es que tiene que ver mucho con este tema con Fernando Casanova, que es de indefectibilidad. Bueno, en la autoridad viene porque es el derecho y el poder que tiene el Papa y los obispos como sucesores de los apóstoles. Tienen para enseñar y gobernar a los fieles, a todos nosotros. En cuanto a la infalibilidad, es importante, ¿no? Es cátedra, todo eso que hay un show increíble entre los protestantes que dicen que nosotros creemos que el Papa es un santo y que nunca puede equivocarse. Entonces nosotros decimos, no, hay una enseñanza de la iglesia acerca de la infalibilidad y especifica bien en qué momento es implementado. Y entonces dice así, la iglesia no puede equivocarse cuando enseña una doctrina de fe y moral. Que el Papa, cabeza de la iglesia, es infalible cuando enseña ex cátedra, es decir, como sucesor de San Pedro, vicario de Cristo. Cátedra significa un asiento, ex significa fuera de, por lo tanto, ex cátedra significa fuera de la silla u oficina de San Pedro. En más profundidad, la iglesia enseña infaliblemente cuando habla a través del Papa y los obispos unidos en un concilio general o a través del Papa solo, cuando proclama a todos los fieles una doctrina de fe o moral. Eso es importante. Y yo quería buscar, y no me dio tiempo de buscarlo, vamos a buscarlo aquí en vivo. ¿Cuántas veces, porque estamos en el papado del Papa Francisco, en el cual es una de las cosas primarias por las cuales nuestro hermano Fernando Casanova ha estado muy incómodo y lleno de rabia y lleno de muchos pensamientos un poco horrendos y perturbadores. Vamos a buscar aquí cuántas veces el Papa Francisco ha hecho un decreto ex cátedra. Dame un segundo. Aquí tenemos, familia. El Papa Francisco nunca ha hecho un decreto ex cátedra, lo que implica que cualquier cosa que el Papa Francisco haya escrito, una encíclica, haya dicho una audiencia de un miércoles,
etcétera, 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 diversas formas de él comunicarse con el pueblo y con la iglesia y con el mundo en muchas ocasiones, en un momento él ha tomado la posición, o mejor dicho, el atributo de enseñar, si es cátedra, sobre la fe o moral. No ha pasado. Entonces, si no ha pasado, es importante de que no perdamos la cabeza. Papa Francisco, yo no estoy de acuerdo con muchas opiniones que él ha dicho. Obviamente, yo no voy a discutir esto en este video. Lo he dicho ya anteriormente. Pero de todas maneras, yo oro por él. Yo oro para que el Espíritu Santo intervenga y renueve no solamente a Papa Francisco, a mí, a mi vida diaria y a todo el clero de la iglesia. Porque realmente estamos en una crisis. No estoy negando que no estamos en una crisis. Estamos en una crisis. Ahora bien, estamos en una crisis, pero es importante entender estos atributos de la iglesia, porque cuando nosotros como católicos conocemos nuestra fe, nosotros podemos tener más base para que nuestra persona no nos desesperemos y empecemos a pensar, no, que la iglesia se está acabando, no, que la iglesia ya no es de Cristo, porque hay muchos sacerdotes y obispos y cardenales que dicen muchas cosas que van en contra de Jesús y de su enseñanza y de lo que siempre la iglesia ha enseñado. Esas son opiniones de personas que tienen vocaciones, pero que no la están viviendo adecuadamente, ¿no? Pero bueno. Indefectibilidad. Tal como Cristo la fundó, durará hasta el fin de los tiempos. Eso es simplemente la definición de eso, del atributo de la iglesia en cuanto es la indefectibilidad. Tal como Cristo la fundó, durará hasta el fin de los tiempos. Ahora bien, la iglesia nunca podrá cambiar ninguna de las doctrinas que nuestro Señor enseñó, ni dejará de existir jamás. O sea, la iglesia nunca dejará de existir. No porque lo dice el Papa Francisco, no porque lo diga yo, no porque el Señor Jesús lo dijo. Podemos leer Mateo 16, 18 en adelante. La iglesia nunca va a caer, estará aquí hasta el fin de los tiempos. Seguirá siendo la misma iglesia que nuestro Señor fundó. Hay dos clases de leyes en la iglesia, y esto es muy importante entender que hay dos clases de leyes en la iglesia. Las que nuestro Señor nos dio y la que la iglesia hizo por sí misma, a través, ¿no?, para ayudar a santificarla en oración, en discernimiento con el Espíritu Santo, en comunión entre los obispos, etc. Por ejemplo, una de ellas es como no comer carne en un momento específico del calendario litúrgico. Había un momento también en la historia que se le pedía a todos los católicos que todos los viernes no coman carne, como forma de penitencia y de mortificar el cuerpo, y también unirnos a ese mismo viernes donde nuestro Señor Jesucristo hizo el sacrificio en la cruz. Y ya ese tipo de leyes se pueden cambiar a través del tiempo y no hay nada pecaminoso acerca de eso. La iglesia tiene la potestad, tiene la autoridad de hacer ese tipo de cambios, porque son leyes disciplinarias, son leyes que no fueron las que el Señor Jesús dejó, simple y llanamente. La iglesia nunca podría abolir uno de los sacramentos, y esto es muy importante, muy importante. Y aquí volvemos a eso que Fernando Casanova lamentablemente tiene en su mente y lo prolifera a través de sus redes sociales, que solo existen dos sacramentos. A ver, ¿qué dice la Madre Iglesia? La iglesia es una, porque todos los miembros están de acuerdo en una fe, están todos en una comunión y están todos bajo una cabeza, Jesucristo. La iglesia es una, primero en gobierno y segunda en doctrina. Centrándonos en la doctrina, que es lo que, ¿no?, este video es importante por esto, acerca de la doctrina, que eso es lo que está discutiendo principalmente nuestro hermano Fernando Casanova. Dice la iglesia: si algún católico niega un solo artículo de la fe, aunque crea todo lo demás, dejará de ser católico y es separado de la iglesia. Por ejemplo, si usted cree que el matrimonio o el orden sacerdotal no son sacramentos, o que nuestro Señor no está presente en la Santa Eucaristía, usted no sería católico.
aunque creyera todas las demás enseñanzas de la iglesia. Y hay que analizar, y aquí viene lo que debemos aprender acerca de esto. Hay que analizar cómo es posible que una persona como Fernando Casanova, que ama la iglesia y que por sus enseñanzas, su celo apostólico, por todas sus también diferentes debates que tuvo con protestantes para demostrar que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia que tiene toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y que la iglesia no cambia doctrina y que la iglesia es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lo repito muchas veces porque es que es así. ¿Cómo es posible que un apologeta, que un maestro de la fe, que muchos se han podido convertir, gloria a Dios, a través de su trabajo y de lo que el Señor ha hecho en su vida, en estos momentos esté en un lugar tan oscuro como negando 5 sacramentos de la Iglesia Católica? 5 sacramentos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué habrá podido pasar para que llegara a ese lugar? Es una hipótesis mía personal que yo he podido contemplar y orar. Hay que entender que mucha gente puede pensar, no, eso es algo a lo mejor que está malo, está medio loco él ahora en este momento, no se encuentra bien mentalmente. Familia, acordémonos que no estamos batallando contra carne ni sangre, sino contra principados de la oscuridad, contra enemigos de nuestra salvación, contra esos demonios caídos, esos ángeles caídos que son los demonios, liderados por Satanás, que quieren nuestra perdición. Y por eso es importante, familia, que nosotros siempre tengamos el escudo, como dice San Pablo, ¿no? Que nos pongamos el escudo de la fe, la oración. ¿Por qué? Porque como dice San Pedro también, el león anda por ahí buscando a quien devorarse. Imagínese usted entonces un señor como Fernando Casanova, quien le ha hecho muchísimo daño a Satanás porque le ha agarrado muchas almas de sectas protestantes y también a almas que nunca había escuchado del evangelio a través del trabajo. Nuestro hermano Fernando Casanova, muchas personas han llegado a la iglesia, han llegado a la verdad. ¿Cuánto usted cree que el demonio repudia a Fernando Casanova? Muchísimo. Ahora, ¿qué pasa? No estoy diciendo aquí que el demonio tiene más poder que Dios, ni que el demonio... No es eso. Porque acordémonos, el demonio nos tienta, nos lleva a la tentación. Y nosotros que tenemos el libre albedrío, o negamos esa tentación, huimos de esa tentación, resistimos a esa tentación, o entramos y le damos puerta abierta a las tentaciones que nos pueden llevar poco a poco a un lugar muy oscuro si no ponemos un paro rápido. Si nosotros, familia, al día a día, cometemos pecados veniales. Nosotros, bueno, eso no importa. Seguimos cometiendo pecados veniales. Esos pequeños pecados veniales, poco a poco, van a terminar en pecados mortales. Eso es asegurado. No lo digo yo, lo han enseñado los exorcistas, lo han enseñado todos los grandes santos de la iglesia en la vida espiritual. Es así. Porque cada vez que pecamos, debilitamos la gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestra alma. Debilitamos el intelecto, la capacidad de poder estar activo y prestando atención a actuar en virtudes y mirar hacia un lado cuando vemos el camino hacia el pecado, ¿no? Entonces, eso es complicado aún más cuando alguien como Fernando Casanova tiene tanto estudio de la iglesia, tanto estudio bíblico. Me imagino que conoce todas las oraciones podía por haber por ahí. Que hay tentaciones que son muy sublimes. Hay tentaciones que entran por el intelecto, entran por no simplemente las simples como carnales o la bebida o lo que sea, sino que entra por un tipo de orgullo, entra por un tipo de vamos a decir así, ¿cómo se dice anger? ¿Cómo lo digo, Señor Jesús? Ayúdame en este momento.
vamos a ponerlo en otra palabra sencilla, de rabia justa, de un enojo justo, ¿no? Porque hay un enojo justo, hay una incomodidad justa acerca de una injusticia, pero hay muchas líneas grises a veces, porque si nosotros entendemos lo que es injusticia a través de nuestros propios términos personales y nuestras opiniones subjetivas, podemos caer, obviamente, en el error. Y es por eso, familia, que es importante, y quiero hablar de algo aquí que San Francisco de Sales habla en uno de sus tremendos libros, y dice lo siguiente: si me siento especialmente tentado por el orgullo o la ira, debe, sobre todas las cosas, procurar practicar la humildad y la mansedumbre y recurrir en mi ayuda a todos mis demás actos devotos de oración, a los sacramentos, a la prudencia y a la perseverancia y a la templanza. Ese debe ser el camino a seguir, familia, cuando estamos tentados por el orgullo o la ira. En muchas formas, nuestro hermano Fernando Casanova ha dicho que tiene una incomodidad, se siente furioso por el estado de la iglesia, se siente furioso por muchas cosas malas que han hecho, lamentablemente, muchos obispos y cardenales, y opiniones erradas, lamentablemente, en algunas ocasiones de nuestro Papa Francisco, o opiniones que no son claras y que nunca se aclaran, que dejan al mundo pensar lo que quiera. Y eso es cierto, no podemos ocultar el sol con un dedo, pero eso no significa que caigamos en una ira. Y esa hipótesis que yo, en oración y en humildad y en tratar de llevar luz a través de este problema tan feo que está pasando nuestro hermano Casanova y que está afectando a muchas almas. Porque si usted es una persona, familia, que me está viendo en este momento, que me está escuchando, obviamente, que dice, no, Fernando Casanova tiene que estar correcto porque yo siempre lo he seguido y él me ayudó a mí a convertirme y él está en lo correcto y yo también creo lo que él cree. Alerta, familia, paciencia. Alejémonos de las redes sociales si es necesario, que son que honestamente la mayoría de veces te arropan mucho de tu día a día, te quitan tiempo de orar, de meditar, de estar a solas con el Señor, de leer la Santa Biblia, de leer el catecismo de la iglesia, de leer libros espirituales hermosos de santos. Y esa ira que entra, una ira justa, una ira buena por una injusticia, puede seguir entrándose en tu alma, en tu mente, hasta que llegue una ira de pecado mortal. Y cuando nosotros cometemos un pecado mortal, familia, las puertas están abiertas a que Satanás entre y empiece a molestar bien grave nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos. Y honestamente, muchas de las cosas, lamentablemente, que nuestro hermano Fernando Casanova ha dicho son grotescas. Un católico no puede estar hablando de esas formas, y por eso yo ni siquiera leo aquí en este video que hago las cosas que ha dicho, porque no son virtuosas, no son de una persona que esté amando al Señor, que esté en oración, que esté hablando con prudencia, con templanza. Familia, nuevamente, y con eso terminamos. Si me siento especialmente endentado por el orgullo o la ira, debe sobre todas las cosas procurar practicar la humildad y la mansedumbre y recurrir en mi ayuda a todos mis demás actos devotos de oración, a los sacramentos, a la prudencia, a la perseverancia y a la templanza. San Francisco de Sales. No podemos perder el norte y saber que la Iglesia Católica es santa, porque la cabeza de la Iglesia es Jesucristo y Él es el Santo de Dios.